calculando lo que era la movilidad de mecanismos y les explicaba que la unión que tenemos aquí del cuerpo 3 es una unión de contacto simple con 2 grados de libertad. Y dado eso, ustedes tenían que calcular cuál es la movilidad de este mecanismo que tenemos aquí. Así que por favor, denme la movilidad del mecanismo para que podamos continuar. Si tienen dudas, pregunten. Pues yo lo calculé y me dio 0. Durante mi cálculo también me dio 0, profe. ¿Está silenciado, profe? La estructura que tenemos aquí tiene movilidad 0, ¿verdad? Ahora, si este eslabón 3 se despegara del piso, podría ganar grados de libertad, pero mientras esté en contacto con él, no podría moverse. En general vamos a decir que no tiene libertad de movimiento y pues no lo podríamos considerar como un mecanismo si hace contacto aquí. Muy bien. Bueno, pues estos ejemplos nos sirven para ilustrar lo básico del criterio de movilidad, el cual nos sirve a nosotros para de inicio saber si tiene movilidad, primero, si vale la pena analizarlo como mecanismo, y segundo, para saber si no es mecanismo, pues que muy seguramente no necesitaremos eso porque no será para nosotros útil. Bueno, aquí tenemos ahora lo que se llaman paradojas. ¿Alguien sabe lo que significa paradoja? Bueno, parece que no. Bien, vamos a decir que el criterio que acabamos de usar es bastante simple y no conviene pensar que ese criterio sirve para todos los casos. Simple y sencillamente deja muchas cuestiones de lado. En este caso vamos a pensar en cuestiones geométricas y por eso parecería que falla en casos como estos. Por ejemplo, vean el mecanismo de la parte izquierda superior. Calculen la movilidad, por favor, de este mecanismo que está aquí, en la parte superior, y díganme cuánto da. Ya que hemos hecho los ejercicios anteriores, deben hacerlo muy rápido. Solo cuenten el número de eslabones y número y tipo de uniones. En la primera da 0. Da 0, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este que se muestra arriba, efectivamente, si ustedes lo ensamblan, no tendrá movilidad. Y el criterio, pues, aplica muy bien.
Pero si se fijan, en el que se encuentra abajo, tiene exactamente los mismos números de elementos, los mismos tipos de uniones, y los elementos se encuentran unidos, pues, a los mismos cuerpos, ¿no? Pero el de abajo sí tiene movilidad, ¿sí? El de abajo es un mecanismo que tiene rotabilidad completa, puede moverse sin problemas. ¿Qué diferencia hay de el que está abajo, que no se mueve, que sí se mueve, perdón, y el que está arriba que no? La forma triangular del eslabón. No, la forma triangular no tiene mucho que ver. Sí, el eslabón puede tener cualquier forma, casi, pero no, ¿verdad? Sería que Fíjense los bien. mismos eslabones detienen al siguiente su movimiento. Es decir, uno no se puede seguir moviendo porque el otro lo está deteniendo. No entiendo eso. O sea, todos están soportando al de arriba. ¿A eso te refieres con detener, a soportarlo? Todos lo soportan. No, como que al intentar moverse, las mismas piezas se obstruyen el movimiento. A ver, explícamelo, pero con el de abajo. ¿Por qué el de abajo sí se puede mover? Sería porque las uniones están en la misma posición. Bueno, no en la misma posición, o sea, ¿cómo? Es que no sé cómo explicarlo. Es una cuestión geométrica, nada más encuentren la palabra. ¿Cómo están esos eslabones que mencionas? Los de abajo están paralelos unos de otros y son iguales de longitud. Bueno, entonces el de abajo es un mecanismo que de hecho se conoce como mecanismo paralelo. Entonces, precisamente aquí vamos a pensar en la cuestión geométrica que tiene el de abajo y el de arriba no. El de abajo es un mecanismo paralelo. Pueden ver ustedes que el eslabón de arriba, que ahora ya no es un triángulo, es paralelo al eslabón 1, al eslabón fijo. Y los eslabones, que son las piernas, también son paralelos entre sí. Eso le permite a este mecanismo ganar grados de libertad y por eso es que sí se puede mover. Muy bien. Ahora, ustedes consideren el que se encuentra a la derecha y qué tipo de unión hay entre las dos ruedas que tenemos aquí. ¿Cómo se llama la unión entre estas dos ruedas? ¿Hola? Los estoy esperando. Pues podría ser revoluta, pero no estoy seguro. Otra vez, la unión entre las dos ruedas, ¿sí? ¿Qué está pasando aquí entre las dos ruedas? ¿Es una junta simple? No tengo registro de esa. Tenemos revolutas, prismáticos, etcétera, pero yo nunca mencioné una que se llamara junta simple. ¿No sería El la nombre plana? se parece, pero no se llama junta simple. ¿No sería la plana? No, otra vez, revisen qué tipos de movimientos permite la unión plana y verán que no es. La unión plana permite 3 movimientos. ¿Aquí se permiten 3 movimientos? No, ¿verdad? ¿Es una junta helicoidal? ¿Dónde está el tornillo? Junta rodante.
A ver, no se inventen nombres, esa nunca la mencioné. Nunca mencioné junta rodante. ¿Sí? No se trata de inventar nombres. Se trata de que revisen lo que les dije la clase pasada. ¿Sale? No inventen, por favor. A ver, hay 49 personas. Espero que estén revisando sus apuntes los 49. Si no, no sirve de nada la clase. ¿De superficie esférica? No, no. Estamos en uniones planas. La unión esférica es una unión de 3 grados de libertad en el espacio. Me parece, No es la junta helicoidal. parece cilíndrica. A ver, otra vez. La unión helicoidal necesita un tornillo. ¿Ven un tornillo ahí? No se inventen cosas, por favor. Ahora, no es cilíndrica. La unión cilíndrica permite desplazamiento y rotación en ejes distintos. ¿Sale? O más bien en planos distintos. ¿Esta no sería una unión por cierre físico? O sea, No, ¿no? no. Una unión de cierre por forma no tiene nada que ver con el tipo de unión que les estoy preguntando. ¿Sale? Cierre por forma significa que la forma de uno atrapa al otro y no lo deja escapar. Oh, cierto, como hijo del tornillo, ¿verdad? El tornillo y la tuerca. Había mencionado ayer. Algo así como una tuerca dentro de un tornillo no puede salirse hacia los lados porque lo abraza, ¿sale? Sí. Pero, bueno, se los dejo de tarea porque estamos perdiendo muchísimo tiempo con este grupo. Así que ustedes de tarea investiguen qué tipos de uniones hay y calculan sus grados de libertad. Lo que sí les voy a decir es que esto sí se puede mover. Ustedes habrán visto, por ejemplo, este tipo de unión en los juegos de la feria. No sé si se hayan fijado cómo echan a andar los juegos mecánicos los operadores. Se habrán dado cuenta que los operadores tienen girando un motor con una rueda de goma y luego con una palanca hacen que esa rueda haga contacto con otra rueda de goma que está unida al juego mecánico. Y así le transmiten la potencia y el movimiento. Si no lo han hecho, se fijan la próxima vez que vayan a la feria. Pero podrán notar con un ejemplo como ese que sí tiene movilidad, sí es capaz de moverse. Ahora, si nosotros tuviéramos estos elementos, se podrían mover este bloque y este bloque así similar a como tengo estas ruedas. No, porque la misma figura se los impide. Entonces, ¿qué es lo que permite que estos sí puedan tener movimiento? ¿Su forma? ¿Y qué forma tienen? Circular. Sí. Son completamente circulares y están pivotados, pueden girar alrededor de su centro.
Eso es lo que permite que haya movimiento en este, ¿sale? Entonces, les decía, a ustedes les queda de tarea aprenderse bien los tipos de uniones y sus grados de libertad, ¿sale? Pero aquí vamos a decir que el criterio de movilidad no se cumple porque el criterio solo considera números de uniones, números de eslabones, pero no considera la geometría. Por eso aquí el criterio falla. Sin embargo, esos criterios nos sirven para, de inicio, saber si tendremos un mecanismo y con cuántos grados de libertad esperaremos que tenga. Las cuestiones geométricas especiales, esas las tendrán que ustedes considerar cuando las vean. Es decir, si ven algún paralelismo o algún apoyo de estos completamente circular, pues tendrán cuidado. Muy bien. Continuando con los mecanismos, tenemos algo que se llama la inversión cinemática. Nosotros podemos tener un mismo mecanismo y, sin embargo, el comportamiento de ese mecanismo puede verse diferente dependiendo de cuál de sus eslabones es el que mantenemos fijo. Por ejemplo, aquí en estas figuras tenemos el mecanismo biela-manivela. Este mecanismo ustedes tal vez conozcan que está dentro de los motores de combustión interna. Tenemos las bielas, el pistón y obviamente el motor, ¿verdad? Pero fíjense muy bien, aquí este mecanismo se compone del eje o corredera, donde está el pistón. Tenemos la biela y la manivela. Y entonces, esto puede girar y el pistón puede ir hacia arriba y hacia abajo, ¿no? En este caso tenemos fija lo que sería la parte del eje del pistón de la corredera. ¿Sí se pueden imaginar cómo se mueve este de la izquierda? Sí. Bueno, pues entonces ya vamos de gane, ¿no? Mientras gira la barra 2, el pistón 4 se mueve alternativamente hacia arriba y hacia abajo. Pero ¿qué pasa si yo tengo el mismo mecanismo, pero en lugar de que lo que esté fijo sea la corredera, hago que lo que esté fijo sea el elemento 2? La barra 3 va a poder girar, la barra 1 va a poder girar y este elemento 4 va a moverse hacia arriba y hacia abajo sobre esta barra, pero la barra estará hacia los lados. Este mecanismo será más bien un mecanismo de posicionamiento angular. Ahora, ¿qué pasa si soportamos más bien de la barra 3? ¿Se imaginan el tipo de movimiento que tendrá esto cuando la barra 2 esté girando y la barra 1 esté balanceándose hacia un lado y hacia el otro alrededor del punto 4? Va a rotar, ¿no, profe? La 2 sí, la barra 2 va a girar completamente, pero la barra 1 giraría solamente hacia la izquierda y hacia la derecha un poco mientras sale y entra. Y por último tenemos este mecanismo de 4, en donde lo que está fijo es el pistón. El seguidor 1 va a estar entrando y saliendo, pero el pistón va a estar fijo. Como pueden ver, son los mismos elementos, solo que sostenemos el mecanismo de un
eslabón diferente. Bueno, por ejemplo, el 1, ¿dónde lo encontraríamos? El 1 es el clásico mecanismo biela-manivela que muchos han de conocer. ¿Dónde podemos encontrar ese elemento? En los pistones de un automóvil. Muy bien, aunque bueno, ese ejemplo ya lo había dado yo, pero está bien, se ve que ponen atención. Ahora, ¿dónde encontrarían? Bueno, también en las ruedas de los trenes, ¿no, profe? ¿En dónde? En las No sé ruedas de qué. los trenes. ¿En los qué? En las ruedas de los trenes. Las ruedas de los trenes. Bueno, en las películas de Ajá. vaqueros sí, ahí salen, pero Sí, solamente trenes como de la vapor. parte motriz, ¿sale? Y en trenes muy antiguos, Ah, ok. ¿sale? En los trenes nuevos ya no. Ok. Los trenes nuevos ya tienen motores como los automóviles. Bueno, parecidos, son de otras potencias. Ahora, vamos a pensar que ustedes ya se imaginaron cómo funciona el tercero, el que está aquí. ¿Dónde podrían ustedes emplear un mecanismo como este? En una puerta pequeña para que abra y cierra. Para que abra y cierra. Pues tal vez. Yo usaría para eso más bien el 4, el que está hasta acá. El segundo se puede usar para posicionamiento angular, para soportar algo y cambiar su inclinación. Pero bueno, todos tienen alguna utilidad diferente. Ahora, como les decía, todos ellos tienen los mismos elementos, pero no se comportan igual. Y esto es por la forma en la que los estamos soportando, ¿sí? Dependiendo de cuál de sus partes sea el eslabón fijo. Entonces, aquí la idea sería que ustedes en un software de simulación o bien con una maqueta pudieran verificar qué tipos de movimientos tiene esto si se sostiene de distinta parte. Eso es para que vean que un mismo mecanismo se puede emplear de forma diferente. Aquí tenemos otros ejemplos de inversiones cinemáticas. Aquí tenemos lo que serían mecanismos de 6 barras. Y bueno, no voy a platicar mucho de ellos porque nosotros no los vamos a estudiar. Una vez más, si quieren ver cómo se comportan, pues habría que implementarlos en un software de simulación o hacer maquetas. Aquí tenemos el mecanismo que estudian todos los que llevan la asignatura de análisis y síntesis de mecanismos. Es el mecanismo más simple que tenemos de barras, que le llamamos el mecanismo de 4 barras. Es el más simple y por lo tanto será el más económico de construir. Ustedes agarran 4 eslabones, por ejemplo 4 tiras de madera, les hacen agujeros y unen esas tiras de madera con pernos o clavos, como ustedes vean, pero es lo más fácil de fabricar. Por eso es que estos mecanismos son de los más empleados en general, porque son más simples. Entonces nosotros tenemos el mecanismo de 4 barras y este mecanismo de 4 barras tiene estas 4 inversiones.
siempre y cuando se cumpla el criterio que está aquí arriba, tendrá estos movimientos que se muestran aquí. Y bueno, para que tenga esos movimientos necesitamos cumplir esto, por lo tanto hay que aprendernos este criterio para este mecanismo. Muy bien, entonces ustedes tienen que dibujar un mecanismo de 4 barras que tenga las siguientes características. Uno de los eslabones es el más corto. Otro de los eslabones es el más largo. Al eslabón más corto lo van a llamar S de short y al más largo lo van a llamar L de large o de long, ¿verdad? Como ustedes lo quieran, ¿verdad? Ahora, los otros 2 eslabones, sin importar cuál sea, se llamarán P y Q. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Muy bien, entonces tenemos un eslabón que es el más corto, un eslabón que es el más largo y los otros 2. Esos eslabones pueden estar ensamblados como a ustedes les dé la gana, es decir, no necesariamente el más largo a un lado del más corto. El más largo puede estar en cualquier otro lugar. ¿Sale? Simplemente hay que cumplir esta condición, que es la longitud del más corto más la longitud del más largo debe ser menor o igual que la suma de las longitudes de los otros 2. Y si se cumple, entonces tendremos el criterio de Grashof. ¿Cómo vamos? ¿Puedo continuar? Sí. Muy bien, entonces, como ya dije, la suma del más corto más el más largo debe ser menor o igual a la suma de los otros 2. Entonces, si eso sucede, tendremos el criterio de Grashof para las inversiones cinemáticas. Primero, si está fijo el eslabón adyacente al más corto, ¿se fijan? Aquí, por ejemplo, está fijo el más largo que está a un lado del más corto. Si se fija el eslabón adyacente al más corto, entonces el eslabón más corto podrá girar completamente y el eslabón contrario a él podrá oscilar. ¿Sí? Un eslabón girará completamente y el otro solamente oscilará. Pueden ver que la segunda inversión cinemática que tenemos acá abajo es el mismo criterio. Estamos fijando el eslabón adyacente al más corto. Por eso tiene el mismo tipo de movimiento, que es un movimiento totalmente rotatorio y el del lado contrario oscilante. ¿Se fijan? La número 1 y la número 2 son el mismo caso de Grashof, que es, tenemos fijo el eslabón adyacente al más corto. Entonces ya saben qué tipo de movimiento esperar. Ahora, en el número 3, ¿cuál eslabón es el que está fijo? El más corto. Ajá, entonces, cuando tenemos fijo el más corto, obtendremos un mecanismo de doble manivela, en donde estos 2 eslabones pueden girar completamente. Y por último, tenemos la cuarta inversión, que sería fijar el elemento que está opuesto al más corto.
Si está el opuesto al más corto fijo, los eslabones que están aquí solo podrán oscilar de manera limitada. ¿Cómo ven? Muy bien. Díganme, la inversión cinemática que está en 1 y en 2, ¿en dónde se usa ese tipo de mecanismo? Es como el ejemplo que mencionó uno de los compañeros, es el de las ruedas de los trenes viejitos. No, el de las ruedas de los trenes era este. ¿Podría ser una máquina de coser? El de la máquina de coser, de hecho el de la máquina de coser se parece al 4 que está aquí. Los limpiaparabrisas usan algo así también, ¿no? Ah, muy bien. Este está en los limpiaparabrisas, así es. Los limpiaparabrisas de los autos usan el mecanismo que está en 1 y en 2 aquí. Muy bien. Ahora, los otros dos, a menos que ustedes tengan alguna aplicación específica, es un poco difícil saber dónde se usan. ¿Sale? Por ejemplo, el número 3 se podría utilizar en algunos mecanismos de dirección angular. Veremos más adelante lo que es una síntesis de funciones, y tal vez de una síntesis de funciones se pueda generar un mecanismo donde yo obtenga un movimiento angular parcial de uno mientras el otro se mueve otra cantidad. Por ejemplo, que uno gire 2 veces lo que gira el primero, cosas así, ¿no? La verdad es que está un poco en desuso eso de la generación de funciones con barras, pero podría usarse ahí. Ahora, tiene aplicaciones tal vez en juguetes y en otras cosas. El número 4, aunque ustedes no lo crean, se usaba mucho anteriormente y todavía se puede usar, por ejemplo, en mecanismos que se llaman de línea recta. Si ustedes busquen en el libro de texto mecanismo de línea recta y verán que corresponde con el número 4 que está aquí. Cuando ustedes quieren mover algo en línea recta y no tienen como para fabricar pistones con exactitud, se usan este tipo de mecanismo. ¿No se usa también en las cajuelas de los carros? Ya ve que... ¿En la cajuela? Ajá. Tal vez sí. Necesitaríamos verificar las dimensiones y ver a cuál de estos corresponde. ¿Sale? La verdad no estoy seguro de que sea el de la cajuela de los autos. Lo que sí es que tiene muchos usos. Ahora, el número 3 también se usa en algunas direcciones de automóviles, aunque no su versión 2D, sino la versión 3D de esto. Bueno, ahora, estos de acá son casos especiales del criterio de Grashof. El inciso A y el inciso C, de hecho, tienen que ver con este que les explicaba en las paradojas. ¿Sale? El mecanismo paralelo que está aquí es el que se muestra aquí en A y en C. Ahora, el mecanismo que está en A es el mismo mecanismo que está en B. Solo que cuando el mecanismo tiene la alineación de sus eslabones,
puede permitir que los eslabones se crucen en lugar de seguir paralelos. Y entonces, en lugar de seguir con la forma A, el mecanismo podría seguir ahora con la forma B. Eso no es fácil de predecir porque depende de cuestiones geométricas, cuestiones de fuerzas, cuestiones de fricción, cuestiones de dinámica en general. Ustedes podrían con mucho cuidado girar el mecanismo en A y mantenerse paralelo durante una vuelta y después en la siguiente vuelta, sin razón aparente, cambiar y cruzarse de esta manera, como está en el inciso B. Debido a que el mecanismo es un poco caótico, no es fácil de predecir, se puede utilizar el mecanismo de A, pero con forma paralela doble. Al haber un doble paralelogramo, evitamos que se crucen los eslabones, es decir, ya no se puede poner de esta manera del inciso B. Este mecanismo sería completamente de movimiento paralelo, similar al que tenemos acá, de movimiento paralelo. Acá tenemos otro mecanismo de paralelogramo, aunque este paralelogramo no tiene los eslabones igual que acá en el inciso A. Si se fijan acá en el inciso A, los más cortos están en contra, los más largos también están en contra, pero en este arreglo del inciso D, los más cortos son adyacentes y los más largos son adyacentes. Este sería el mecanismo de deltoide. Este mecanismo de deltoide se usa todavía en algunos aparatos de medición. Bien, entonces, a ustedes les corresponde buscar dónde cada mecanismo que vemos aquí se usa, ¿sale? Ustedes aquí aprenden lo básico de mecanismos, pero sí sería bueno que dijeran, bueno, pues vamos a investigar dónde se utiliza cada tipo de mecanismo que se muestra aquí, dónde se usa en la práctica el mecanismo de doble paralelogramo o de movimiento que se usa. ¿Dónde se usa el mecanismo de deltoide? ¿Dónde se usa el mecanismo de antiparalelogramo? O si no se usa, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas, ustedes tienen un proyecto y tienen que ir buscando qué mecanismos pueden usar en su proyecto. Les acabo yo de mencionar el mecanismo se usa para movimiento en línea recta. Bueno, tal vez yo necesite un mecanismo de movimiento en línea recta y pueda hacerlo con barras o con pistones. Bien. Entonces, llegamos a los ejercicios de esta parte. Aquí tenemos un mecanismo que todo mundo debería saber que está en los frenos de las ruedas traseras del automóvil. Este mecanismo que se llama de freno de tambor. Sí, cuando la barra 2 gira, la barra 4 se mueve de manera angular hacia afuera y eso hace que lo que son las zapatas o frenos de tambor hagan contacto con la balata o con el disco, ¿no? Y entonces se aprietan.
y eso permite que haya más fricción y que frene el automóvil, ¿no? El mecanismo aquí obviamente está doble, es decir, el mecanismo que hay en 2, 3 y 4 es el mismo mecanismo, pero a espejo, que hay en 2, 5 y 6. El eslabón fijo no se muestra aquí. Tomen ustedes que el eslabón fijo sería donde están sujetos estos pernos a lo que sería la rueda. Entonces, ¿qué tipo de mecanismo es? Este que hay en 2, 3, 4 y el eslabón fijo 1. ¿Qué tipo de mecanismo es? ¿Siguen ahí? Hola, hola. Sí, profe, aquí seguimos. ¿Y por qué no hablan? ¿Qué pasa? ¿No saben cómo funcionan los frenos de tambor? Pues en lo personal, yo no, profe. Bueno, pues entonces, ¿y qué esperan? ¿Qué esperan de la vida? ¿Que el conocimiento les caiga del cielo? ¿Qué tipo de mecanismo es este? Eso lo acabamos de ver. Tengo el eslabón fijo, el eslabón 2, el 3 y el 4. ¿Qué mecanismo es? Lo acabamos de ver. ¿Qué mecanismo es? ¿El paralelo? ¿Cómo? A ver, ¿de dónde está paralelo? De la barra 3 y 5. A ver, una vez más, pónganme atención. 2, 3, 4 y el eslabón fijo forman un mecanismo. Y dije que 2, 5, 6 y el fijo forman otro mecanismo que es el complemento de esto, ¿sí? Está a espejo para hacer esto del otro lado de la llanta. ¿Sale? Que 3 y 5 estén paralelos no significa que hablemos de un mecanismo paralelo. En un mecanismo paralelo, el movimiento es paralelo todo el tiempo. Aquí no. Aquí el movimiento no es paralelo todo el tiempo. ¿Sale? 3 y 5 están a espejo, pero no van a estar paralelos todo el tiempo. Sería antiparalelogramo. Pues estaría en espejo, así que se parece, pero no. Otra vez, ¿cuántas barras tienen estos mecanismos que están aquí? Este, el A, o este, el B. ¿Cuántos elementos? ¿Cuántos eslabones? 4. 4. Cuenten, por favor, solamente el fijo, 2, 3 y 4. Solo el fijo, 2, 3 y 4. ¿Sale? Porque ustedes se están confundiendo. Les dije que 2, 5, 6 y el fijo son otro mecanismo. ¿Quedó claro?
Cuando me respondan, Sí. no se fijen en 5 y en 6. Profe, ¿no sería el caso 1 de las inversiones? ¿Qué pasa? El primero que vimos. Hola, hola. Ya lo he escuchado, profe. Se fue poquito. Pero yo a ustedes no. ¿No sería ¿Qué tipo como de del tipo del mecanismo es 2, 3, 4 y el fijo? deltoide? ¿Por qué deltoide? Porque el 2 podría tener un movimiento completamente circular y el 3 solo sería parcial. A ver, vamos a ver. En el deltoide tenemos 2 eslabones del mismo tamaño aquí y 2 eslabones del mismo tamaño acá. ¿Eso ocurre aquí? No. Sí, traten de poner mucha atención a lo que les he dicho. Aquí son eslabones del mismo tamaño y del mismo tamaño. No es deltoide. ¿Sale? Fíjense bien. El más corto, el más largo, los otros dos. Criterio de Grashov. Profe, sería el primero, ¿no? De esos. ¿Sería el primero? Ajá. ¿Está fijo del eslabón que es adyacente al más corto? Mm, ¿Cuál es el más corto? Dos. El corto es el Dos. ¿Y de dónde está fijo? Del centro. Bueno, no el centro. El centro es un punto. ¿Sale? Del centro de 2 y el extremo de 4. Entre 2 y 4, este es el eslabón fijo. ¿Sale? De aquí a aquí es el eslabón fijo. ¿Sí lo notan? Sí. Muy bien. ¿Es el 3? ¿Perdón? ¿Es el 3? ¿El 3? ¿El 3 qué tiene? No entiendo. De las inversiones de Grashov. Las primeritas, las que no son de caso especial. ¿La tercera inversión? Ajá. No. ¿Está fijo del más corto? Aquí en la 3 está fijo el más corto. Sí. Aquí esto que está fijo es el más corto. No, es el 2. Entonces, ¿cuál es? Chéquenle. El 4. ¿Está fijo del contrario al más corto? Sí, ¿no? ¿Cuál está enfrente del más corto? Que no esté unido al más corto, pues. ¿Cuál no está unido a este? ¿Eh? ¿Enfrente del más corto? Ajá. Es el largo el que está enfrente. Digan números. El 4. El 4 es el que está en contra de 2. ¿Sale? Adyacente significa que está unido a 2. Uh-huh. ¿Cuál es el que está fijo? ¿Uno que esté unido a 2 o el que está enfrente de 2? El que está enfrente de 2. ¿Este está fijo? ¿No se mueve este? No, ese sí se mueve. A ver, entonces, fíjense bien lo que me responden. ¿Dónde está fijo? ¿Adyacente al más corto? Que sería a un lado del más corto.
¿Está fijo en contra del más corto o está fijo el más corto? El más corto. ¿El más corto está fijo? ¿Este no se mueve? No, el más corto está adyacente. A ver, entonces otra vez, ¿cuál está fijo? Es que no me responden completo. Respóndanme bien. Uno que no es ni el más corto ni el más largo. Podría ser. A ver, no. No, yo dije, ¿cuál está fijo? ¿El más corto, adyacente al más corto, o el que está enfrente del más corto? Así me tienes que responder. No me digas que uno que no es. Está fijo adyacente al más corto. ¿Seguro? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de movimiento sería el que esperaríamos? ¿Qué tipo de inversión? El número 1. Inversión de Grashov. Sí, pero ¿cuál? No me digan El inversión de Grashov, porque todas son inversiones. Ahora, en realidad tendríamos que verificar que S más L sea menor o igual que P más Q. ¿Sale? Tendríamos que verificar eso para decir que es de Grashov. Pero sí lo que quiero es que identifiquen cuál es el que está fijo. Y todo va en relación al eslabón corto. ¿Sale? Entonces, lo que ustedes necesitan pues es ponerse un poquito a revisar su entorno y, como dice aquí el ejercicio 1, tienen que revisar aplicaciones de uso cotidiano, ¿sí? En su entorno, en su casa, en su automóvil, etcétera, incluso dentro de su cepillo de dientes eléctrico. Tienen que revisar qué tipos de mecanismos son los que usan y que a lo mejor no nos hemos dado cuenta que los utilizan. Entonces, tienen que, en base a eso, trazar diagramas de cada uno. Eso háganlo como ejercicio personal. Es decir, yo digo, pues tenemos el mecanismo del cepillo de dientes eléctrico. Bueno, ¿qué tipo de eslabones tiene el cepillo de dientes eléctrico? ¿Cómo están unidos? Tengo que ver qué tipo de eslabones son, qué tipo de uniones tienen, y en base a eso, calcular sus grados de libertad. ¿Sí? Pero lo tienen que hacer ustedes, porque si no, se van a quedar en lo más básico y no le van a entender muy bien a esto. ¿Sale? Tienen que verificar que comprenden que hay mecanismos, aunque sean muy sencillos, en casi todos los aparatos que ustedes usan. Entonces, estudien cada mecanismo que ustedes vean en su casa y vean cuántos eslabones tiene, cómo están unidos esos eslabones, qué tipos de uniones tienen, calculen los grados de libertad y verifiquen en la realidad que sí tiene ese grado de libertad cada mecanismo, ¿verdad? Traten de hacer eso y me platican la siguiente clase, pero si ustedes no le echan ganas a la materia, pues por eso se aburren, ¿sale? Necesitan entender que hay que saber que existen mecanismos para aplicaciones sencillas de la vida cotidiana, ¿sale? Muy bien. Entonces, también el mecanismo de frenos de tambor, fíjense muy bien que este es un mecanismo doble. Como ya dije, el mecanismo del fijo 2, 3 y 4 es exactamente el mismo mecanismo que de 2, 5, 6 y el fijo. Solo que se pone así por cuestiones de equilibrio de fuerzas, es decir, queremos que frene de la misma forma del lado izquierdo que del lado derecho para que se equilibren las fuerzas, ¿sale? Por eso se ponen en contra dos mecanismos accionados por la misma palanca. Es un mecanismo, pues, pero es doble.
se puede analizar solo la mitad de él y la otra mitad hace exactamente lo mismo pero a espejo. ¿Sale? No es necesario analizarlo completo. Sí, con analizar la mitad ya sé lo que está pasando del otro lado también. ¿Queda claro? Entonces, traten de también tener cuidado con eso. Muchos mecanismos simple y sencillamente están repetidos n veces dentro de la misma máquina. Bien, también les dejaría para que lo mediten, para que lo investiguen realmente. ¿Cuántos grados de libertad tiene, por ejemplo, la unión de sus rodillas? Ustedes mueven sus piernas todo el tiempo. ¿Cuántos grados de libertad permite realmente la unión de una rodilla? ¿Cuántos grados de libertad tienen los nudillos que unen nuestros dedos con la mano? ¿Sale? Y apliquen el criterio de Grashov aquí, en pero más que nada, por el momento, lo que me gustaría es que verifiquen que este mecanismo de frenos de tambor tiene un grado de libertad. Cuenten número de eslabones, número de uniones y verifiquen que este mecanismo tiene un grado de libertad. Grado que activamos con el pedal de los frenos. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Estos ejercicios no están en sus tareas, pero como ya dije, si no ponen de su parte para aprender más de mecanismos, pues realmente no sé cómo le van a hacer para su primera entrega del proyecto. ¿Sale? Necesitan irse empapando de qué tipos de mecanismos existen. Tal vez no lo sepan ustedes estudiar o analizar, pero necesitan saber que hay muchos mecanismos. Entonces pónganse a leer un poquito el libro, pónganse a ver su entorno y vean qué mecanismos existen en nuestras casas y si puedo calcularles sus grados de libertad. Vean qué tipos de mecanismos tienen en sus casas y si son mecanismos equivalentes al de 4 barras, traten de verificar si pueden entender cuál tipo de estas inversiones se está usando. ¿Sale? Y traten de aplicar esto sobre lo que hay en su vida cotidiana. Aquí hay más ejercicios. Vean que aquí ya se les pusieron medidas para que puedan ustedes aplicar y ver si existe o no el criterio de Grashov. El criterio de Grashov me dice que los movimientos esperados serían como estos, o si hay igualdad, tal vez como estos. Ahora, si no se cumple el criterio de Grashov, ningún eslabón podrá girar completamente, así de fácil, ¿sale? Es decir, todos los elementos girarían así como se parece aquí el número 4, parcialmente. Eso pasa cuando no son de Grashov. Entonces, esto, ustedes lo tienen que hacer por su cuenta. ¿Quedó claro? Sí, profe. Profe, yo tengo una pequeña duda. ¿Qué será? ¿Cuál es la diferencia del deltoide al número 1 y al número 2? Mira, como ya dije, el A y el B son el mismo mecanismo. Ajá. Solo que cuando los eslabones se alinean,
a veces se cruzan. Te invito a que hagas una maqueta con 2 eslabones cortos del mismo tamaño y 2 largos del mismo tamaño y los ensambles en contra. ¿Sale? Y la haces funcionar. Yo me refería el deltoide y el 1 del 2 de la siguiente diapositiva. A ver, ¿cómo el 1 del 2? No entiendo el 1 del 2. Me equivoqué. O sea, ¿cuál es el 1? ¿De dónde está la otra diapositiva de Grashov? Donde hay número 1, 2, 3 y 4. ¿Aquí? Ajá. Pues no entiendo cuál es tu duda, porque a legua se ve que este deltoide es muy diferente que cualquiera de estos. Pero, por ejemplo, en el 1 y el 2, uno gira libremente y el otro solo oscila un poco. Ajá, claro. En el deltoide es parecido, solo que oscila mucho más. No. A ver, yo nunca dije que los mecanismos van a ser exactamente como esta figura o como esta figura, ¿sale? Uh-huh. Yo nunca dije que son número 1 por girar poquito o número 4 por girar mucho. No. Si oscila, ¿sí? Si oscila, no me importa si oscila poco o mucho. Lo que interesa es que no puede girar completamente. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Ahora, en cuanto a medidas, son muy diferentes el D y estos, porque en estos ninguno se parece a otro. Es decir, acá tengo 2 eslabones del mismo tamaño y 2 eslabones del mismo tamaño, y acá no. Desde ahí ya es diferente el deltoide. Sin embargo, aquí hablamos del criterio de Grashov. ¿Cuál es el criterio para que yo tenga este movimiento de aquí, que se llama movimiento de manivela oscilatorio? Este es manivela porque gira completo y este es oscilador porque no gira completo. ¿Cuál es el criterio para que esto pase? ¿Para que pase esto? Que la suma del corto y más largo sea menor a la suma de los otros dos. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Por qué es esto y no esto? Que el fijo sea adyacente al corto. Ajá. Bueno, el fijo es el adyacente al más corto. ¿Acá cuál está fijo? Pues sería uno de los más cortos. A ver, ¿está fijo cuál? ¿El más corto? ¿El adyacente al más corto? ¿O el contrario al más corto? Es que por lo que veo, el adyacente y el fijo tienen la misma longitud. Sí. Pero ¿está fijo cuál? Es que estamos hablando del mismo criterio. Entonces respóndeme igual. ¿Cuál está fijo? Pues también sería el adyacente al más corto, entonces. Y por eso tiene el mismo tipo de movimiento. Ajá. ¿Sí? Es decir, sigue siendo el mismo criterio de Grashov. Fijo el adyacente al más corto. Y por eso esperamos un movimiento similar. Entonces, para diferenciarlos, solo tendríamos de que hay 2 iguales y luego otro par igual. Mira, estas son formas especiales del criterio de Grashov. Sí se sigue cumpliendo el criterio de Grashov, solo que son formas especiales. Al ser formas especiales, yo te sugiero que los estudies como algo especial, porque tú quieres compararlos en general con esto. ¿Sale? Sigue siendo el criterio que está aquí entre 1 y 2, solo que con medidas especiales. Punto. No tiene mayor ciencia. Ahora, si quieres ver lo interesante del mecanismo deltoide,
te invito a que hagas una maqueta y la hagas funcionar. Es decir, haz una maqueta de esto, de un mecanismo que tenga todos sus eslabones de distintos tamaños y que cumpla el criterio, claro está. Y luego haz una maqueta de este y hazla funcionar. Y fíjate lo interesante del mecanismo. Verás que por el hecho de que el criterio caiga en la igualdad, se comporta de una forma diferente. ¿Sale? Sí. Es una forma diferente de comportamiento por el hecho de que el criterio cae en la igualdad. Pero haz una maqueta, hazla funcionar y entonces ya platicamos. ¿Te parece? Sí, profe. Sí, compáralos. Compara este con esto. Ahora, ustedes pueden hacer estos eslabones del tamaño que quieran. Por ejemplo, yo puedo hacer el más corto de, no sé, 3 centímetros. El más largo, se me ocurre hacerlo de 10 centímetros. Y como 3 y 10 son 13, puedo hacer los otros dos de 6 y de 7 centímetros. Y listo, ya tengo un mecanismo que cumple Grashof en la igualdad. Ahora, que no quiero que lo cumpla en la igualdad, bueno, pues hago este de 3, hago este de 10 y a lo mejor hago este de 7 y de 8. Y listo, cumplo el criterio de Grashof. No es muy difícil cumplir el criterio, solo hay que buscar números que al sumarse sean mayores que la suma de los otros dos y listo. ¿Sale? ¿Quieren que cumpla la igualdad de este? Ejemplo, 3, 10, 6 y 7. ¿Quieren que cumpla en la desigualdad? 3, 10, 7 y 8. Listo. ¿Sale? Acá es todavía más fácil. Son 2 iguales cortos y 2 iguales largos. Tanto aquí como acá. Pueden hacer 2 de 4 y 2 de 10. Aquí 2 de 4 y 2 de 10. De hecho, los mismos eslabones los pueden usar aquí y acá. Si van a fabricar maquetas, recuerden que las medidas son entre las uniones. Ustedes pueden hacer un cartoncito largo, pero la medida que vale es la medida que hay entre las uniones. Es decir, de agujero a agujero son las medidas que les estoy indicando. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Profesor, dejamos de escucharlo un momento. Ajá. ¿Desde dónde? Hola, hola. Yo sí lo estaba bien. Ah, bueno. Entonces, como les decía, no se confundan con lo que estamos haciendo. Yo estoy revisando inversiones cinemáticas, estoy revisando criterios de movilidad y estamos tratando de observar aplicaciones de las inversiones. ¿Sale? Entonces, quédense con eso. Si quieren saber más de estos mecanismos, hagan maquetas o busquen en internet o en los libros. Yo les sugeriría que primero en libros y luego en internet, acerca de los usos de los mecanismos que estamos viendo. ¿Vale? Y traten de hacer estos ejercicios para que aprendan un poco más. Ahora, aquí, por ejemplo, determine la rotabilidad. Vean,
La distancia que hay del centro O2 al centro O4 vale 150. El eslabón 3 entre A y B mide 150. Del centro de O2 a A mide 30 y del centro de O4 a B mide 30. ¿Qué tipo de mecanismo es este? ¿Y cumple o no el criterio de Grashof? ¿Es un caso especial? ¿Cuál de los casos especiales? Espérame. El primerito, el del paralelogramo. Muy bien, es el caso del paralelogramo. Ahora, si ustedes manejaran esto, ¿creen que se comportaría bien este mecanismo todo el tiempo? Este mecanismo al parecer se va a usar para empujar cajas en una máquina de movimiento alternante, ¿sí? Llega empuja una caja, luego llega otro y empuja otra caja, etc. ¿Se comportará bien? ¿Siempre se comportará como el inciso A? No. ¿Qué podría pasar y cómo lo evitamos? Pues podría pasar que empiece a girar pues como disparejo, como la del antiparalelogramo. Así es. Si tenemos uno solo, no podemos asegurar que siempre esté en esa condición. Entonces, ¿qué tendrían ustedes que hacer para evitar que se cruce? Usar el doble paralelogramo. Poner más mecanismos iguales en paralelo, ¿verdad? Es decir, similar a esto, similar a esto. Muy bien. Bueno, entonces ustedes ya vieron que cumple un criterio especial de Grashof, etcétera. Lo mismo hay que hacer para estos otros dos, ¿sale? Y recuerden, el del freno de tambor es un mecanismo que está doble, ¿sale? Si lo quieren analizar todas las barras en un solo paso, pues ustedes sabrán, pero en realidad yo ya les dije que es un mismo mecanismo entre 1, 2, 3 y 4 que el mecanismo entre 1, 2, 5 y 6. Para que lo analicen como mecanismo de 4 barras nada más. Me gusta mucho el mecanismo que está aquí a la derecha. Ojalá pudieran ustedes buscarle alguna aplicación práctica a este mecanismo. ¿Vale? Todos son mecanismos que se usan en la práctica, ¿eh? Estos 3 mecanismos se usan en la vida real. ¿En dónde? Pues ustedes investíguenle o medítenlo, tal vez se pueda ver fácilmente por el tipo de movimiento donde podríamos usarlos. Bueno, con eso terminaríamos el día de hoy. Nada más quiero decirles, la siguiente clase vamos a revisar algunos conceptos básicos previos. Previo significa que son cosas que ustedes ya deberían de saber. Entre ellas, resolución de ecuaciones, definición y operaciones vectoriales. Y si se puede, pues también denle una repasada a sistemas de ecuaciones y derivadas. ¿Sale? Quiero que me manejen muy bien lo que es la derivada de la posición, la derivada de la velocidad, derivada de un vector. Esas son cosas que ustedes ya de antemano deben de saber, así que traten de repasarlas para la clase siguiente. La clase siguiente hacemos un repaso de conocimientos previos básicos.
¿Estamos? Está bien, profe. Bueno, recuerden que de sus tareas de la unidad 1 ya pueden ir haciendo unas 2 o 3 tareas desde ahorita. No dejen que se les junte porque les voy a decir, tal día se entregan todas las tareas. ¿Sale? Que no se les junten. Nos vemos la próxima. Muy bien, profe, gracias. ¿No hay de qué? Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.